Are we ready to hear the word of the Lord this morning? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios esta Yeah. mañana? Well, but this is not on the script, okay? This was one of the most challenging messages I've probably ever done. Ese es uno de los mensajes más complicados que yo he hecho en mi vida. Because there's so much information Porque hay tanta información and so much history. y tanta historia. And so I encourage you to study it for yourself. Así es que los quiero motivar a que ustedes mismos lo estudien To confirm what I'm telling you today. para que confirmen lo que yo les voy a decir esta mañana. Because there is no way we can cover all of this information this morning. Porque no hay manera que podamos abarcar toda esa información en una sola mañana. So we're going to have the Daniel 11 highlight show. I know you can't translate, so I can't help Vamos you with a that. tener las cosas más importantes Yes. del capítulo 11 de Daniel. All right, are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? All right. So we're in chapter 11, Entonces estamos en el capítulo 11 and chapters 10 through 12 are all part of the same vision that Daniel received. Entonces los capítulos del 10 al 12 Uh-huh. son parte de la misma visión que hemos estado aprendiendo. Okay, and this teaches us about the fourth and final vision, Esto nos enseña de la cuarta y última visión, where the angel told Daniel donde el ángel le dice a Daniel, that this was a prophecy about the future of his people. donde el ángel le dice a Daniel que esa es una profecía acerca del futuro de su gente, Israel, Israel, to the last days. hasta los últimos días. And here in chapter 11, Y aquí en el capítulo 11, we have probably the most detailed y aquí tenemos probablemente lo más detallado and precise prophecy given y una específica profecía dada in all of Scripture en toda la escritura about kings and kingdoms acerca de reyes y reinados and future events in the world. y eventos futurísticos del mundo, And much of it is easily confirmed by history. y mucho de esto puede ser fácilmente comprobado lo que ha pasado en la historia, As we'll see this morning. como lo podemos ver esta mañana. Okay, so we're going to Vamos. begin reading Vamos a empezar a leer at Daniel 11 and verse 2. Daniel 11 capítulo 2, No, verse 2. versículo 2, Where the details of this prophecy begin. donde los detalles de esta profecía comienzan. Okay, so we're going to begin by reading verses 2 through 4 of Daniel 11. Vamos a empezar leyendo Daniel 11 de 2 al 4. Okay? And it says this, "And now I will tell you the truth. Behold, 3 more kings will arise in Persia, and the fourth shall be richer than them all. By his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece. Then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do according to his will. And when he has arisen, his kingdom shall be broken up and divided towards the 4 winds of heaven, but not among his posterity, nor according to his dominion with which he ruled. For his kingdom shall be uprooted, even for others besides these." Daniel 11 del 2 al 4. Ahora te daré a conocer la verdad. Todavía habrá 3 reyes en Persia y hasta un cuarto rey, el cual llegará a ser más rico que los otros 3. Cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio haciendo gala de poder e implementando su voluntad. Pero en cuanto se levante su reino, se dividirá y se esparcirá por los 4 vientos del cielo. Pero entre sus descendientes, ni con el mismo dominio que antes ejerció,
porque su reino será arrancado de raíz y entregado a otros fuera de ellos. Amen. Amén. So the angel tells Daniel Entonces el ángel le dice a Daniel he will reveal the truth about the future. que él le va a revelar la verdad del futuro. And he says there'll be 3 more notable kings in Persia. Y le dice que van a haber 3 reyes importantes. Okay, but then a 4th king will be the richest and most powerful. Pero que va a haber un cuarto rey que va a ser más rico y poderoso. And he will seek to attack the kingdom of Greece. Y él va a buscar atacar el reinado de Grecia. And we know this 4th king as Xerxes the First. Y nosotros conocemos a ese rey como Jerjes I. Okay, and he was the husband of Esther in the Bible. Y él era el esposo de Esther en la Biblia. He attacked Greece in 480 BC. Y él atacó a Grecia en el año 480 BC. Okay, but he was defeated. Pero él fue derrotado. But then the angel says another king will come. Pero el ángel le dice que otro rey vendrá. And this is Alexander the Great of Greece. Y este es Alejandro Magno de Grecia. He will be the next ruler of the world. Y él va a ser el siguiente comandante del mundo. He will do all that he wants. Y él va a hacer todo lo que él quiere. And he did exactly that. Y él hizo exactamente eso. But we know from chapters 7 and 8 Pero nosotros sabemos de los capítulos 7 y 8 that Alexander died at only 32 years old. que Alejandro se murió a la corta edad de 32 años. And his kingdom was divided among 4 of his generals, Y su reinado fue dividido entre 4 de sus generales, not his descendants. pero ninguno de sus descendientes. And again, this was prophesied to Daniel Y otra vez, esto fue profetizado a Daniel 200 years before it happened. 200 años antes que sucediera. Amazing. Increíble. All right, now verses 5 through 6. Ahora, versículos del 5 al 6. Yes. And it says this: also the king of the south shall become strong, as well as one of his princes, and he shall gain power over him and have dominion. His dominion shall be a great dominion, and at the end of some years they shall join forces. For the daughter of the king of the south shall go to the king of the north to make an agreement, but she shall not retain the power of her authority, and neither he nor his authority shall stand, but she shall be given up with those who begot her and with him who strengthened her in those times. Daniel 11 del 5 al 6. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus príncipes llegará a ser más fuerte y poderoso que él, y grande será su dominio. Al cabo de algunos años habrá una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte, y se hará la paz. Pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada junto con su hijo y los que la acompañaron y los que en ese tiempo estaban de su parte. So one of the generals of Alexander Entonces uno de los generales de Alejandro was the king of the south, era el rey del sur, which was Egypt. lo cual era Egipto. His name was Ptolemy the First. Su nombre era Ptolomeo el primero. And one of his commanders became the king of the north, Y uno de sus comandantes se convirtió en el rey del norte, which was Syria. lo cual lo conocemos como Siria. And his name was Seleucus the First. Y su nombre era Seleuco el primero. Okay, they joined forces initially, Al principio se unieron en fuerza, but later Seleucus became greater, pero después Seleuco se convirtió más poderoso. and this started a great rivalry between the kings of the north and the kings of the south. Y esto hizo que empezara una gran rivalidad entre estos dos reyes del norte y del sur. And verses 5 through 35, Y en los versículos del 5 al 35,
the angel gives Daniel 150 years of the history of this rivalry. El ángel le da a Daniel 150 años de historia de esta rivalidad entre los dos reyes. Okay. Syria ruled by the Seleucids. Siria siendo gobernado por los Seleucidas. And Egypt by the Ptolemies. Y Egipto por Ptolomeo. And these verses give very exact details about the people and the events. Y estos dos nos dan detalles muy exactos de la gente y eventos. Okay. Now this is where it gets interesting. Y esto es a donde se pone muy interesante. If you study it. Si usted lo estudia. Because it is a soap opera. Esto es como una novela. I mean, as we see in verse 6 here, Así como lo vemos en el versículo 6, the daughter of Ptolemy II, la hija de Ptolomeo II, and another king of the south, y otro rey del sur, her name was Berenice, su nombre era Bernice, and she married Antiochus, y ella se casó con Antíoco, the king of the north. el rey del norte. But he was forced to divorce his first wife. Pero él fue obligado a divorciar a su primera esposa. They were trying to strengthen both kingdoms. Ellos estaban tratando de fortalecer los dos reinados. Okay? But it was a disaster. Pero se convirtió en un desastre. Neither king prospered. Ningún rey prosperó. And eventually, Y eventualmente, when the king of the south died, cuando el rey del sur murió, Antiochus returned to his first wife. Antíoco regresó con su primera esposa. And in revenge, Y en venganza, she killed him ella lo mató and his second wife y a su segunda esposa and the son they had. y a su hijo que tenían juntos. And this is just an example. Y eso es solamente un ejemplo. In verses 5 through 35, En los versículos del 5 al we 35, learn the history of this battle for power, aprendemos la historia de esta batalla por el poder, but it is full of lies pero está lleno de mentiras and deception, y decepciones, marriages for political purposes, matrimonios por propósitos políticos, and betrayals traiciones, and murders. matanzas, It's all there. está todo ahí. But what's truly amazing Pero lo que es más increíble is that God reveals to Daniel es que Dios le reveló a Daniel and to us through Daniel y a nosotros a través de Daniel the specific details of the future. los detalles específicos del futuro. And we know who they are, Y nosotros sabemos quiénes son, we know what happened, no sabemos lo que pasó, and it is exactly as the Word of God y es says. exactamente como dice la palabra. Now, we shouldn't be surprised Ahora, nosotros no nos debería sorprender esto, because our God is omnipotent. porque nuestro Dios es omnipotente. He exists outside of time. Él existe afuera del tiempo. So He knows the end from the beginning. Entonces, Él conoce desde el final hasta el principio. That's what the Word tells us. Eso es lo que la palabra Our God dice. knows the end from the beginning. Él sabe todo desde el principio al fin. And at times, Y a algunas ocasiones, He shares this knowledge with us Él comparte ese conocimiento con nosotros, that only He could know, que solamente Él lo puede saber. and He confirms it to Y us. Él lo está confirmando. That our God is who He says He is. Que nuestro Dios es quien dice quién es. And He always does what He says He's going to do. Y Él siempre hace lo que Él dice que va a hacer. And every person and every event in these verses Y cada persona en cada evento has been confirmed, ha sido confirmado, which not only proves the reliability of the writing of Daniel, lo que no solamente comprueba la fiabilidad de las palabras escritas por Daniel, but it should give us greater confidence pero también nos debería dar una más grande confianza in the reliability of the Word of God, en la fiabilidad de la palabra de Dios, the complete Word of God.
la palabra completa de Dios and the prophecies that are yet to be fulfilled y en las profecías que van a ser cumplidas en el futuro, in our future. en nuestro futuro. Amen. Amén. So for verses 5 through 35, Entonces, para los versículos del 5 al 35, I just want to look at a few important things. yo solo quiero ver algunas cosas interesantes. Why does it matter? ¿Por qué importa? Okay. First, we have this battle between these two dynasties Primero tenemos esta batalla entre estas dos dinastías and a series of kings on each side. y una serie de reyes en cada lado. And you're like, why do I care about this? Y yo digo, ¿y para qué me importa esto? But the people of God were always in the middle. Pero el pueblo de Dios siempre estuvo en el medio. That's what we want to understand. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. The promised land was often the field of battle. Que la tierra prometida siempre fue el campo de batalla. And the people of God were suffering greatly in these times. Y el pueblo de Dios estaba sufriendo grandemente en estos tiempos. One of the most significant events Uno de los eventos más is importantes found in verses 10 through 19, lo podemos encontrar en los versículos del 10 al 19, ending with Syria controlling Egypt, empezando con Siria controlando a Egipto, which placed the promised land under the control of Syria. lo que posiciona a la tierra prometida bajo el control de Siria And it opened the door for severe persecution y le abre las puertas a una gran persecución under a man named Antiochus Epiphanes. bajo un hombre llamado Antíoco Epífanes. And his reign is described in detail Y su reinado es escrito en detalle in verses 21 through 35. en los versículos 21 al 35. One more interesting detail in verse 20. Un detalle más interesante en el versículo 20, The king just before Antiochus el Epiphanes, rey antes que estuvo en poder Antíoco Epífanes, he oppressed the people of God with a heavy tax burden, él oprimió al pueblo de Dios con un impuesto muy elevado, causing even more suffering. causando aún más sufrimiento. Now, we already learned about this man in chapter 8. No, ahora nosotros ya habíamos aprendido acerca de Antíoco Epífanes en el capítulo 8, But I just want to read a few verses here. So we're going to read verse 21. So pero ahora vamos a leer un poco más acerca de él, de esta profecía. chapter 11, verse 21. Capítulo 11, versículo 21. Okay? And it says this, and in his place shall arise a vile person, to whom they will not give the honor of royalty, but he shall come in peaceably and seize the kingdom by intrigue. Daniel capítulo 11, versículo 21. Será sucedido por un hombre despreciable, que no recibirá los honores debidos a un rey, pero que vendrá sin aviso y usurpará el trono por medio de salamerías. So he was not an heir to the throne. Entonces él no era el heredero al trono. He stole the throne by trickery. Él robó el trono a través de astucias. And he was an evil king, Y él era un rey muy malvado. a very violent and abusive man. Era un hombre muy violento y abusivo. And he is an important part of this prophecy Y él es una parte muy importante de esta profecía. because of how he severely persecuted the Jewish people. Porque él persiguió muy violentamente al pueblo judío. We know he murdered the high priest in verse 22. Nosotros sabemos que él mató a un alto sacerdote. He was called the prince of the covenant. Por eso lo llamamos el príncipe del pacto. We see in verse 28, Lo vemos en el versículo 28. he returned from battle, Que él regresó de la batalla. and the word says his heart was moved against the people of God. Y él dice que su corazón fue movido en contra del pueblo de Dios. In other words, he was going to take his anger out on them. En otras palabras, que él iba a derramar su enojo en contra de ellos. We know that he faced Rome in one of his battles for Egypt. Nosotros vemos que él enfrentó a Roma por Egipto And he was forced to retreat. y él fue obligado a retirarse. And in rage, Y por esa furia que él tenía, he returned to persecute the people of God. él regresó a perseguir a la gente de Dios. al pueblo Are de you Dios. with me, church? Están conmigo, Okay, iglesia. there's a word here. Hay una palabra aquí. We're getting to it.
Ya vamos a llegar. We're going to read verses 30 through 33, okay? Vamos a leer versículos del 30 al 33. Okay. It says, "For ships from Cyprus shall come against him, therefore he shall be grieved, and return enraged against the holy covenant, and do damage. So he shall return and show regard for those who forsake the holy covenant. And forces shall be mustered by him, and they shall defile the sanctuary fortress. Then they shall take away the daily sacrifices, and place there the abomination of desolation. Those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. And those of the people who understand shall instruct many. Yet for many days they shall fall by sword and flame, by captivity and plundering." Daniel capítulo 11, 30 al 33. Porque las navajas de Quitín lo atacarán y lo humillarán, aunque él, en su enojo, se volverá contra el pacto santo y hará lo que se le antoje, pero se mostrará amable con los que lo abandonen, el santo pacto. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo, y en su lugar pondrán la abominación desolada. A los que violen el pacto lo sucederá con engaños, pero el pueblo que conoce a Dios se le opondrá con todas sus fuerzas. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, aunque por algún tiempo morirán a filo de espada o en el fuego, o serán llevados cautivos y despojados de sus propiedades. Amen. Amén. So we see his rage Entonces nosotros vemos su ira persecuting the Jewish people. persiguiendo al pueblo judío. He stopped the sacrifices in the temple. Él paró los sacrificios en el templo. He sacrificed a pig on the altar, Él sacrificó a un chancho en el altar. and he placed an image of Zeus there. Y en cambio puso una imagen de Zeus ahí. This was called the abomination of desolation. Esto es llamado la abominación de desolación. We saw it in the vision of Daniel 8. Esto lo vemos en la visión de Daniel capítulo 8. Jesus spoke about it in Matthew 24. Jesús habló de esto en Mateo 24. And we know this was initially fulfilled Y nosotros sabemos que esto fue parcialmente cumplido in the past by this man, en el pasado por este hombre, Antiochus Epiphanes. Antíoco Epífanes. However, Sin embargo, he is only a type of the future Antichrist él es solo un tipo del futuro anticristo that will do the same que va a causar lo mismo and even worse y hasta más in the middle of the 7 years of en tribulation medio de los 7 años de tribulación that is coming upon the earth que van a venir sobre la tierra before the second coming of Jesus Christ. antes de la segunda venida de Jesucristo. Okay, Antiochus Epiphanes Antíoco Epífanes severely persecuted the Jews, persiguió severamente al pueblo judío faithful to the covenant, que eran fiel al pacto, while he won the loyalty of the unfaithful. mientras él ganaba la fidelidad de los infieles. He was an evil man. Él era un hombre muy malvado. But there is a great word for his people Pero hay una palabra muy grande para su gente and for us. y para nosotros. In verses 32 through 34. En los versículos del 32 al 34. Though many will die for their faith, Aunque muchos van a morir por su fe, the people that know their God la gente que conoce a su Dios will be strong van a ser fuertes in the midst of en suffering medio del sufrimiento and do great y things. van a hacer cosas grandes. I want to say that again. Y lo quiero decir una vez más. The people who know their La God gente que conoce a su Dios will be strong van a ser and fuertes do great things. y van a hacer grandes cosas, A great word. grandes palabras.
As verse 35 tells us. Así como el versículo 35 Not nos only dice, about the people of God in those days, no solamente del pueblo en esos tiempos, but this has been the story of Christians. pero esa ha sido la historia de todos los cristianos, Of Christians, not total, of Christians de cristianos that have suffered persecution que han sufrido persecución for 2,000 por years. 2000 años. In the midst of their Y suffering, en medio de su the sufrimiento, people that know their God la gente que conoce a su Dios have been strong han sido fuertes and have done great y things. han hecho cosas maravillosas. Amen. Amén. They have been refined, Han sido refinados, purified, purificados, made white, se han hecho blancos even until the time of the end. hasta el tiempo del final. Because it has been established by God, Porque así ha sido establecido por Dios and it will happen exactly as He has revealed it to us. y va a suceder exactamente como Él nos los ha revelado. And so, with that Así confidence, que con esa you and confianza, I tú y yo will also continue vamos a continuar to be strong siendo fuertes and do great y things, haciendo cosas maravillosas, no matter what no comes. importando lo que pase. Amen. Amén. Now, the end of verse 35 Ahora, al final del versículo 35 speaks of the time of the end. habla del final de todos los tiempos. And so, there's a change in the prophecy. Entonces hay un cambio en la profecía, Beginning in verse 36, empezando en el versículo 36, where the angel begins to reveal to Daniel en donde el ángel empieza a revelar a Daniel what is coming in the last days under the Antichrist. lo que va a pasar en los últimos días bajo el dominio del anticristo. And this is the part that is also in our future. Y esa es la parte que también está en nuestro futuro. And this is very common in prophecy, Y esto es muy común en las profecías. as I've explained. Como yo les he explicado, For one prophecy to have more than one fulfillment, para que una profecía pueda tener más de un cumplimiento, or for there to be a great number of years between one verse and another verse. o que haya un intervalo grande de tiempo entre una profecía y la otra. In this case, En este caso, it's already like 2,000 years, es más o menos como 2000 años, between 35 and 36, entre 35 y 36, between Antiochus and the Antichrist. entre Antíoco y el anticristo. And what is in that period? ¿Y qué es lo que pasa en este periodo? It's the church age, Es la edad de la iglesia, the age of grace. la edad de la gracia. This is where we're living. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. This is our time in the plans of God. Ese es nuestro tiempo en los planes de Dios. Before Jesus returns for us Antes que Jesús regrese por nosotros and the tribulation y begins. la tribulación comience. So let's read verse 36. Ahora leamos el versículo 36. Okay? Chapter 11, verse 36. Capítulo 11, versículo 36. And it says this: Then the king shall do according to his own will. He shall exalt and magnify himself above every god, shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished. For what has been determined shall be done. Daniel, capítulo 11, versículo 36. El rey hará todo lo que quiera, y tanta será su soberbia que se cerrará, más grande que cualquier dios. Hablará con insolencia contra el Dios de los dioses, y tendrá éxito mientras la ira de Dios no llegue a su límite, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Amen. As we've seen again and again Así como vemos una y otra vez in our studies of the end times, en nuestros estudios del final de los tiempos, this is the man of sin ese es el hombre de pecado from 2 Thessalonians. de las Tesalonicenses 2. This is the beast that comes out of the sea Esta es la bestia que sale del mar in Revelation 13, 1 through 10. en Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10. This is the Antichrist. Este es el anticristo. He will come to power Él va a venir a poder and rule over the entire y world. va a gobernar sobre el mundo entero He will do according to his will, y lo va a hacer acorde a
a su voluntad. He will be a maker of peace at the beginning, Él va a empezar como un agente de paz, confirming a covenant with Israel and many of its enemies. confirmando un pacto entre Israel y muchos de sus enemigos. But in the middle of the tribulation, Pero en medio de la tribulación, he will declare himself to be God. Él se va a declarar que Él es Dios. He will do what Antiochus did in the temple, Él va a hacer lo que Antíoco hizo en el and templo even worse. y hasta más. And as Daniel 7 says, Y así como dice Daniel 7, he will devour the whole earth Él va a devorar la tierra and trample completamente it y la va a pisotear and break it in y pieces, la va a quebrar en pedazos and he will severely persecute the Jewish people. y Él va a perseguir al pueblo judío. Jesus called it the Great Tribulation. Jesús lo llamó a esto la gran tribulación And a time of wrath that is coming upon the whole world. y un tiempo de ira que vendrá sobre todo el mundo. Jesus said, more severe than any time in the history of the world. Más severo que ningún tiempo en toda la historia del mundo, Especially for the Jewish people. especialmente para la gente judía. The prophet Jeremiah El profeta Jeremías called it the time of Jacob's trouble. lo llamó el tiempo de la angustia de Jacob. However, as we see here, Sin embargo, como vemos ahora, this time has been ordained by God, ese tiempo ha sido ordenado por Dios and he will accomplish his purposes through it. y Él va a cumplir sus propósitos mediante ese tiempo. I want to give you quickly a summary of the last verses of this chapter. Quiero darles brevemente un resumen de los últimos versículos de este capítulo, Before I close, antes de terminar. verses 37 through 39, Versículos 27 al 39. the Antichrist will reject our God, El anticristo rechazará a nuestro Dios and his Messiah, Jesus Christ. y a su Mesías Jesucristo. He will honor no God. Él no honrará a ningún Dios, He will exalt himself above them all. porque Él se exaltará sobre encima de cualquier Dios. His God will be power Su Dios será el poder and world y domination. la dominación del mundo He'll entero. use military strength and even riches Él usará la fuerza militar e inclusive todas las riquezas to gain power. para alcanzar su poder. He will demand loyalty, Él exigirá lealtad, even worship, inclusive adoración, and he will crush any rebellion. y aplastará cualquier rebeldía. And finally, Y finalmente, there are different interpretations of verses 40 through 45. hay muchas interpretaciones de los versículos 40 al 45. But we know that these verses tell us about a world in great conflict Pero lo que sí sabemos es que hay un mundo en gran conflicto in the last days, en los últimos días, leading to the final battle that is coming que conduce a la última batalla, when Jesus returns to earth. cuando Jesús regresa a la tierra. Nations will join with the Antichrist. Las naciones se unirán con el anticristo. Others will fight to escape his power. Otras lucharán para escapar de su poder. But in the end, Pero al final, the world will descend on Jerusalem, el mundo descenderá sobre Jerusalén, where the Antichrist has established his throne, donde el anticristo va a establecer su trono, and Jesus will come with the clouds of heaven. y Jesús regresará con las nubes del cielo, And he will defeat them all. y los derrotará a todos. The word says that the Antichrist will come to an end, La palabra dice que el anticristo llegará a su fin and no one will help him. y nadie lo ayudará. There's no doubt about that. No hay ninguna duda de esto. Scripture makes it very clear. Las escrituras lo dicen muy claramente. Jesus is coming again. Jesús regresará He will defeat Satan y él derrotará a Satanás, and the Antichrist al anticristo and every enemy of God y a todos los enemigos de and Dios his people. y a su pueblo. More on that next week Más sobre esto vamos a hablar la próxima semana in chapter 12, en el capítulo 12, where we will finish the series. a donde vamos a terminar esta serie. Now, this vision reveals to Daniel Ahora, esta visión revela a Daniel a time of
tremendous suffering for the Jewish people. un tiempo de gran sufrimiento para el pueblo judío. But remember, Pero recuerden, this is not the last word. esa no es la última palabra. God has not abandoned the people of the covenant. Dios no ha abandonado al pueblo del pacto. He had good news for Daniel, Él tiene buenas noticias para Daniel. good plans for his people, Tiene buenos planes para su pueblo, for those who remain when Christ returns. para los que permanecen cuando regrese Jesús. And he has good plans Y Él tiene buenos planes and great news y buenas noticias for his church. para su iglesia. In the end, Al final, we win. vamos a ganar. In the end, Al final, we win. vamos a ganar. Amen. Amén. The kings and kingdoms of this world will all be defeated. Los reyes y reinados de este mundo todos van a ser vencidos. The King Jesus will reign victoriously El Rey Jesús va a reinar victoriosamente over a kingdom that never ends. sobre un reinado que nunca terminará. A kingdom of righteousness and peace Un reinado de justicia y paz and our eternal home y nuestra casa eterna for everyone that believes. para todos los que creen. Listen, you and I, we can know these prophecies very well, Escúcheme, usted y yo podemos saber esas profecías muy bien and that's a good thing. y eso es algo muy bueno. But in the end, Pero al final, what matters lo que importa is who we are going to be in this world. es quiénes nosotros vamos a ser en este mundo. In this time that God has given us, En este tiempo que Dios nos ha dado, knowing what we know from the Word, sabiendo lo que nosotros sabemos de la palabra, as the world grows more and more evil, así como el mundo se vuelve cada vez más y más malvado, as more and more persecution comes against the church, a través de que haya más y más persecución en contra de la iglesia. we want to be a people Nosotros queremos ser un pueblo that know our God, que conoce a nuestro Dios, that are strong, un pueblo fuerte and a people that do great things y un pueblo que hace grandes cosas for the name of Jesus. por el nombre de Jesús. No matter what comes, No importa lo que pase, no matter how difficult life can be, no importa lo difícil que sea la vida, we want to be a people nosotros queremos ser una gente that know our God, que conoce a nuestro Dios, that are strong, que somos fuertes and that do great things y que hacemos grandes cosas for the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Okay, let's stand together. Levantémonos juntos. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.